de este último tiempo se nos ha concedido ver cosas grandes y sublimes que no lo vieron los anteriores, que ver todas esas estrellas, cómo todas esas estrellas alumbran, cómo esas estrellas emiten un sonido, un cántico, y nosotros nos vemos parte de ese proyecto de Dios. Y pues le damos gracias al Señor por haber visto todo lo que hemos estado viendo hasta este día y lo que nos falta. Déjeme decirle, lo que nos falta, porque si creemos que esto es una gloria grande, aún todavía falta. Pero bueno, en esta mañana vamos a compartir sobre comer en el reino. El Señor habló y dijo: cuánto anhelo haber estado aquí en esta comida, que fue la última Pascua que comió con sus discípulos. Dice: y no lo comeré más hasta que lo coma en el reino. Mucha gente ha hecho cuadros de esa expresión de Jesús, y han puesto una mesa que no se acaba nunca y todo el mundo sentadito. No, ya estamos comiendo el reino. Ya estamos comiendo, porque el Señor lo dice: yo estoy en la puerta, y si alguno, llamo, y si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces no está hablando de un evento un día, sino un evento cotidiano, día a día. Y por eso vamos a descubrir que la mesa el Señor la tiene preparada. ¿Desde cuándo? Hace muchos años que el Señor la tiene preparada. Pero mientras nosotros veamos las escrituras abiertas, recuerden ustedes lo que estuve compartiendo el viernes, que como estos jóvenes discípulos, Cleofas y el otro discípulo que no dice el nombre, ellos se toparon con Jesús, estaban disgustados, estaban tristes porque Jesús había muerto y todos los proyectos que tenían se les había caído al suelo, y ahora qué iba a hacer, ya que el Mesías no estaba, y ahora que estaban hasta confundidos, y dice, y discutiendo. O sea que había ahí un espíritu de discusión en medio de ellos, porque no entendían. Cuando tú no entiendes, tú discutes, peleas. Y Jesús vino en medio de ellos y ni siquiera ni lo reconocieron. Y Jesús caminó con ellos y tampoco lo reconocieron. Hasta inclusive creían que era un forastero. Y le decía: tú no eres un forastero, porque mira que nadie, que todos los que viven aquí sabemos lo que ha pasado, que cómo mataron a este hombre tan bueno, profeta, y tú dónde estás metido que no estás enterado de estas cosas. Y Jesús no escuchaba, y Jesús escuchando. Pero ellos, la escritura estaba cerrada para ellos. Y es lo que nos pasa: mientras que las escrituras están cerradas para nosotros, nosotros no comemos de ellas, sino que leemos, y cuando nos volteamos ya se nos pasa, se nos olvidó, porque no comemos de ella. Pero ¿cuándo fue que comenzaron ellos a abrirse el corazón? Cuando el Señor comenzó a revelarle todo lo que de Él habían escrito los profetas desde la antigüedad. Y cuando empezó a hablarle de lo que habían escrito los profetas, dice: no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las escrituras. Comenzaron a sentir algo, pero no sabían definir ellos qué era lo que estaban sintiendo. Y comenzó a mostrarle muchas cosas de lo cual se había escrito de Jesús. Pero ellos no entendían. ¿Por qué? Porque todavía no se les había abierto las escrituras. Se abren las escrituras cuando tú comienzas a comer, a recibir y a darte cuenta que esa escritura ha sido escrita para que tú la recibas, para que tú la comas y la digieras. ¿Cuándo fue que se le abrieron los ojos a estos? Cuando el Señor parte el pan. Yo digo, ¿será que vieron las heridas en sus manos? Yo veo que a lo mejor su actitud de compartir. Dice, cuando partió el pan, ahí se les abrieron los ojos. Porque después de eso se aparece, es que estaba yo pensando sobre esa acción y cuando abre, entonces se dan cuenta que es Jesús, pero Jesús se desaparece de la vista. Y les dijo: insensato, por no haber creído a los profetas. Y nosotros tenemos cantidad de profecías que no se han cumplido. Y todavía nosotros estamos pensando: ¿para cuándo será? El Espíritu quiere revelarnos todas estas cosas. Así que estamos nosotros en un proyecto de Dios tremendo en este tiempo, que vemos lo que le pasó a Cleofas y al otro discípulo, pero nosotros estamos más o menos también aprendiendo a que las escrituras se vayan abriendo delante de nosotros. Cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús,
ya Jesús había desaparecido. Se desapareció, dice ahí, no se fue por la puerta, se desapareció. Y de buenas a primeras ellos corrieron y fueron corriendo a Jerusalén porque ellos estaban en Emaús. Emaús está a 11 kilómetros de Jerusalén. Corrieron 11 kilómetros. Llegaron a Jerusalén y buscaron a los discípulos y dijeron, tenemos que contarles lo que nos pasó. Jesús se nos apareció. Y empiezan ellos hablando de buenas a primeras, Jesús se aparece en medio de ellos. Así. Y entonces ellos se espantan. Todavía no les había caído el 20, todavía no se daban cuenta que Jesús estaba resucitado. Sí lo sabían, pero no lo habían digerido. ¿Y qué pasó en ese momento? Jesús no, al verlos a ellos asustados y perplejos, le dijo, palpad mis manos, tocadme. Ved que un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Toquen mis manos, queriendo decir, aquí están las heridas, aquí están mis manos, tocadme, para que ustedes vean que soy yo. Pero tampoco creía. Entonces el Señor le dijo, ¿tenéis algo ahí para comer? Y entonces ahí fue cuando ya ellos empezaron a darse cuenta de que, oh, espérate, porque siempre el Señor pedía de comer. ¿Saben que el Señor siempre pedía de comer? ¿No pasó así con la samaritana? Cuando llegó al pozo tenía hambre Jesús y los discípulos fueron al pueblo a comprarle comida a Jesús. Después, cuando vemos en la pesca, vamos a ver a Jesús envuelto siempre en la comida porque vamos a hablar de eso. Espero que no les dé hambre. Espero que hayan desayunado. Pero cuando en las muchas ocasiones que Jesús le pidió tanto a los discípulos como le pidió a aquellos que le dieran de comer, como le pidió a la samaritana agua, no es que ocurrió ese evento de casualidad, porque nada de las cosas que están escritas están de casualidad. Recuerden que las acciones de Jesús todas enseñan una verdad. Las acciones, acuérdense que es Dios hombre en la tierra. No es un hombrecito cualquiera caminando por la tierra, diciendo, ay, qué casualidad, ay, qué casualidad. No, todos sus pasos tenían que darnos una enseñanza. Y muchas veces cuando Jesús estaba y ya había resucitado y esperó a los discípulos ahí en la orilla del mar de Galilea, que los discípulos estuvieron tratando de pescar y no pescaron nada, el Señor les habla de la orilla y dice, ¿tienen algo ustedes para comer? Y le dijeron, no tenemos nada que comer, no hemos pescado nada. Y el Señor les tenía un desayuno preparado. Les tenía un pez ahí, debe haber sido un pez enorme, en las brasas, y le tenía ya todo preparado para que ellos comieran pan y pez. O sea que ya el Señor les tenía preparado, pero quería siempre, nos exige a nosotros si tenemos que comer, tenemos dar de comer. Cuando ven que aquellos 5,000 hombres que estaban ahí con Jesús no tenían que comer, habían caminado 3 días con Jesús, los discípulos dijeron, Señor, ¿tienen hambre? Entonces denles de comer. Pero ¿cómo le vamos a dar de comer si no tenemos? ¿Y cuánto sabe lo que costaría pagarle comida a toda esa gente, Señor? Y ni con tantos denarios podemos, Señor, no puede. Tú sabes que siempre vienen las excusas. Las excusas. El Señor le dijo, ¿alguien tiene algo? ¿Recuerdan ustedes? Y con lo poquito que él recibió, le dijo, ok, vamos ahora a orar. Lo bendijo, se lo dio a los discípulos y los discípulos se los dio a la gente. Entonces el Señor siempre tiene para darle comer. Después vemos a Jesús siempre en todos los banquetes de todos los publicanos. Y le decía, pero ¿cómo es este que come con los publicanos y los pecadores? Ustedes saben que el judío no se mezcla con el gentil. Hay judíos que no cruzan por la calle, por la casa del frente de un gentil. No, ni se mezcla porque se contamina. Y Jesús se sentaba a comer con los publicanos, con los pecadores. O sea que, y eso escandalizaba a todo lo que es el sistema religioso. Pero cuando le dijeron, oye, ¿cómo es que tus discípulos, cómo es que tu maestro come con aquellos? Y el Señor supo. Y le dijo, los enfermos son los que necesitan sanidad, no los sanos. Por eso estoy aquí. Por eso vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, todo esto que nosotros lo vemos en los evangelios, no es casualidad que el Señor siempre tuvo que ver en un banquete. Cuando resucita a la hija de Jairo, la resucita y dice, denle de comer. No sé cuántos días tuvo la muchacha muriéndose, agonizando. Y cuando se despertó de muerta que estaba, denle de comer.
¿Qué importancia es para nosotros comer? Dios nos hizo a nosotros una necesidad básica. Nos puso hambre cuando nos diseñó. Y gracias a Dios, porque si no, no sé cómo estuviéramos nosotros. Si no tenemos hambre, nos hubiéramos muerto enseguida. El bebé nace porque tiene hambre. El bebé nace y ya puede empezar a tomar leche. ¿Por qué? Porque nace y sabe succionar. ¿Cómo? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo le enseñaron eso? Cuando nace un cabrito, o nace una vaca, o nace un potrico, inmediatamente vas a tomar leche de la madre. Porque es una necesidad básica en todo lo que camina aquí sobre la tierra. Sobre todo, bueno, en estos casos los animales terrestres, mamíferos, ¿no? Todo animal que se mueve. Y también los peces, déjame decirle. Los tiburones. Y bueno, mirando todas esas cosas, digo, qué tremendo. Cómo aprenden, cómo hacen algo natural en ellos que nadie, no tienen que pasar por una escuela ni nada, sino que es algo naturaleza. Es naturaleza. Bueno, por esta razón voy a hablar sobre la comida. Como les digo, para que no les dé mucha hambre. Como Dios nos hizo a nosotros con esas necesidades básicas de que es importante que comamos para poder vivir, y más ahora en este tiempo que ahora todo el mundo está muy informado por internet de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que engorda, de lo que da el colesterol, lo que sube la presión, de lo que baja la presión, pregúntale a cualquiera y todo el mundo sabe algo, ¿verdad? Hay revistas, si es que no tenga internet, pues hay revistas, y todo el mundo anda buscando ver cómo dura más tiempo sano, ¿no es cierto? Y nos abstenemos de cosas que nos gustan porque queremos vivir sanos. Bueno, espiritualmente también ocurre eso. Y el Señor, pues teniendo eso en cuenta, cuando diseñó a Adán, le puso un buen menú. Lo puso en un huerto donde había todo tipo de fruta, todo tipo de vegetales, todo. Y le dijo, puedes comer de todo lo que está en el huerto. Va a ser sano para ti. Y le puso su menú. Solamente tienes que guardar el huerto, labrarlo, mantenerlo bueno, limpio, y de eso tú vas a comer. Pero Adán cambió el menú y comió algo que le hizo daño y lo mató. Lo mató, aunque no se murió en ese momento, pero le puso la sentencia de muerte. Y el Señor le dijo, si comes eso te mueres, no lo comas porque te mueres. Y lo comió, se murió. O sea, quedó sentenciado. Entonces tuvo que salir de afuera y entonces Dios le puso este mandato, ¿no? Le dijo, bueno, ahora tú vas a seguir con el mismo hambre, tú vas a seguir con hambre, yo no te voy a quitar el hambre, pero ahora te va a costar el sudor de tu frente y sabes que no te vas a saciar. Porque él se sentía saciado en aquel huerto, comía y comunicaba con Dios al aire del día, así como nosotros ahorita. Todas sus necesidades básicas, espirituales, naturales, eran saciadas. De buenas a primeras, se ve afuera, ya no es la conexión igual, ahora es a través de un sacrificio. No tenía que hacer sacrificio en huerto, ahora tenía que hacer un sacrificio, hacer un altar, enseñarle a sus hijos que para poder comunicar con Dios tenía que hacer un altar, y tenía que mantener una relación con Él a través de la sangre. Y todas estas cosas tuvo que enseñarlo, y con el sudor de su frente, con el dolor de su corazón, tenía que vivir todos los días de su vida con un hambre que no iba a ser saciada completamente. Y es lo que le pasa a todo ser humano aquí en la tierra. Ustedes ven que la gente pues se llena de algo y ya se aburre. El ser humano es el ser que más se aburre. Puede tener lo que sea y a poco tiempo, ya se aburrió de tener un Cadillac, ahora quiero un Rolls Royce. Después, no, un Rolls Royce no, yo quiero un aeroplano, mejor quiero un avión. No, un avión no. Y no se sacía, porque hay un vacío y está tratando de llenarlo con lo que sea, pero nada llena ese vacío sino la presencia del Señor. Nada lo va a llenar, el vacío va a seguir constantemente en nosotros. Por eso el Señor habló tanto de que comieran su carne y bebieran su sangre. Es necesario que coman mi carne. Y esto no estaba programado, ni siquiera ni los discípulos, no lo entendían espiritualmente. Pero bueno, todo esto que pasó, y sabemos que en la historia,
en que Adán y Eva cambiaron completamente el menú. Vamos a ver ahora que hubieron muchos eventos en las Escrituras que tienen que ver con una importancia muy grande en ese anhelo de buscar comida, de comer. Y yo creo que como es la necesidad más básica, es el problema que está pasando en muchas partes del mundo. Hay lugares en el mundo que no hay alimento, no llueve, no hay vegetación, se muere la gente. Estuvimos viendo mucho tiempo fotos y vistas de niños esqueléticos, ¿verdad? Que decíamos, ¿cómo puede haber niños de Biafra? ¿Recuerdan? Cuando comenzaron a poner, no podíamos pensar que antes niños tan flaquitos pudieran existir. Se le veían las costillitas, todo así. Y una cosa horrible, en lugares donde no hay, pues, no llueve, no nada. Y pasan necesidades. En los lugares más difíciles, que no hay nada. El problema principal, más que todo, es el alimento, porque sin alimento no podemos vivir. De esto estamos seguros. Se mueren los animales, se muere todo, se muere. Entonces, esto es algo básico. Pero si nosotros vamos a ver aquí, y me puse a mirar, no voy a ver todos los casos, así que si ustedes se acuerdan de uno, resérvenlo, porque que no puedo encontrar todo lo que está en la Biblia acerca de situaciones en las cuales la comida vino a resolver algo muy importante. Y el caso este es de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob eran un par de gemelos que sabemos en la historia, hijos de Isaac, en el cual ellos, pues, cuando nacieron, Jacob era el indicado para recibir la promesa, pero aquel se le adelantó, y dice que Jacob se agarró del calcañar de Esaú para aguantarlo y salir él, pero salió aquel. Pero aquel no apreciaba la promesa, y dice, y nació enganchado a su mano al calcañar de Esaú. Pero entonces, como aquel nació primero, pues a aquel le tocó la primogenitura, ¿no? Y cuando ellos nacieron, Abraham ya tenía pues 160 años. Abraham murió de 175. ¿Recuerdan? Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Vamos a sacar cuenta así. Isaac cuando nacieron sus dos hijos, porque ella era estéril, tenía 60 años. Nada más que tuvo esos dos hijos. Pero yo sé que Abraham, con ese deseo de que la promesa se prolongara, compartía con sus nietos, lo más seguro, porque cuando murió Abraham ya ellos tenían 15 años de edad. Un niño judío ya a los 12 años ya es un hombre maduro, o sea, ya es un mayor de edad, a los 12 años, donde ya ellos pueden elegir, conocen todas las leyes de Dios, se lo han pasado estudiando para poder hacer su bar mitzvah. Pero en este caso no había bar mitzvah, pero eso era lo que Dios le dijo a Abraham, me gusta porque tú vas a enseñar a todos aquellos descendientes tuyos sobre estas promesas, y por eso te voy a revelar lo que va a pasar. Estoy segura, aunque no está escrito, que Abraham le contó a ellos, pero a Esaú no le importaba eso. A Esaú lo que estaba pensando es que tenía que disfrutar la vida, porque poco se vive, ¿no? Pero Jacob no. Y Jacob se dedicó, dice, era un hombre de la tienda, siempre estaba en la casa. Y Esaú andaba cazando, siempre por ahí, y ahí estaba él, ahí cuidando a su abuelito Abraham. Vivían juntos. ¿Qué no le habrá dicho Abraham a Jacob diciendo, óyeme, uno de ustedes dos tiene que recibir esta herencia, y yo veo que tu hermano, pues nada, no le importaba, no apreciaba la promesa que había recibido Abraham? Y Jacob atesoró en su corazón, pero era imposible que lo pudiera alcanzar. Pues bueno, pues Jacob miró y vio y dijo, caramba, lo más fácil de convencer a mi hermano es la comida. Yo he visto gente que se han casado, porque me recuerdo a los hermanos estos de Laredo. ¿Cómo se llamaba este hermano? Dice, yo me casé con mi esposa porque hacía unas tortillas tan ricas. Y un día lo dijo, yo, oh my God, si a mí Pablo me dice eso, yo no sé qué hago con él. Yo me casé con ella porque hacía unas tortillas tan ricas. Pues mira, lo que hizo Jacob fue, se especializó en cocinar muy buenas lentejas, y dijo, yo voy a buscar el lado débil de mi hermano.
El lado débil de mi hermano viene de la casa cansado, agotado, y así pasó. Llegó un día y había el olor, unas lentejas bien cocinadas y muy sazonadas, y cuando entró a la tienda sintió el olor y dijo: hermano, dame de tu caldo rojo. Así le dice: dame de tu caldo. Él le dijo: bueno, sí, te lo voy a dar, pero si me vendes tu primogenitura. Y dice, y él venía cansado de estar en la calle y la casa y todo, venía cansado, lo que quería llenarse. Dijo: bueno, total, ¿para qué si me voy a morir? Sí, te la vendo, ok, dame el caldo y yo te doy la primogenitura, eso no es asunto, a mí no me importa. Y Jacob recibió por la comida, por la buena mano de cocinar, la primogenitura. Y sabemos toda la historia después cómo pasó y cómo fue todo, la pelea y el pleito, pero se lo llevó y vino a ser él Israel, príncipe de Dios. Hasta Dios le cambió el nombre, lo cambió, le transformó el corazón. Pero él quería las cosas de arriba. Él dijo: yo quiero las cosas que Abraham, mi abuelo, me decía. Yo quiero las cosas que mi padre Isaac me decía. Yo quiero eso, yo procuro eso. Y lo procuró y lo alcanzó. Este es un caso en el cual vemos que a través de la comida se adquiere algo así. Pero bueno, vamos a ver aquí otra cosa que me llamó la atención también. Cuando Dios le dijo a Abraham, es importante que Isaac no salga de la tierra prometida. Yo te la doy en promesa, no es tuya todavía, pero por promesa la recibo. Así como nosotros hemos recibido muchas promesas y todavía no lo hemos visto, pero lo creemos. Y esta tierra que pisas te la daré a ti, a tu descendencia, empezando por tu hijo, tus nietos, lo que viene después. Va a ocurrir muchas cosas, pero esta tierra se las doy porque ya se las he prometido. Cuando ya pues Isaac comenzó a labrar la tierra y preparar todo, vio que había mucha necesidad, no había lluvia, no había nada. Ustedes saben que Israel es un desierto. Entonces enfocó para Egipto, dijo: pues yo me voy para Egipto. Y Dios le dijo: cuidadito con irte para Egipto, yo soy el que te provee y aquí tú te quedas. Y le dice: ahí tú te quedas. Ahí lo podemos encontrar si quieren encontrarlo después en Génesis 26, verso del 1 al 5. ¿Sí? Dice: porque hubo hambre en la tierra. Y él le dijo: no vas a perder la visión de irte a Egipto. Mantente en la tierra que te diré y yo me encargo de que no te falte nada. ¿Y sabes qué pasó? Dice que prosperó tanto que prosperó a 100 por 1. O sea que no tuvo pérdida. ¿Cómo? Abriendo pozos. No llovía, abrió pozos. ¿Y eran pozos de agua viva? Pues no tuvo necesidad ninguna de salir de Egipto. O sea, no perdió la visión. Quisiera leer algo sobre eso. Porque a veces estamos nosotros diciendo: ay, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde enfoco? ¿Qué hago? Si tú crees que el Señor es más que suficiente, Él abrirá un pozo para ti. Él va a abrir un pozo para ti. Para Dios no es nada. Eso para el Señor no es nada. Dice, está en 26, Génesis 26. Verso 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, no vayas a Egipto. Egipto representa todo lo que es sistema religioso, el sistema del mundo. Gracias, hermano. El sistema religioso, el sistema del mundo, lo que no trae promesa, lo que te roba la visión. ¿Ve? Y entonces era muy importante que Isaac no perdiera la visión. Era muy importante porque estaba en juego esta persona que fue esperado por tantos años. Ustedes saben que Abraham lo tuvo de 100 años. O sea que era una promesa que se esperaba, y de buenas a primeras se va a perder la visión por la comida, por el alimento. Pero el Señor sabe. Dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Te bendeciré porque a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Quédate aquí, que yo te voy a proveer. Y vemos nosotros que Isaac jamás salió de la tierra prometida. Estuvo todo el tiempo como forastero y no le faltó nada.
Era difícil vivir como forastero en una tierra donde no tenías tú, nada te pertenecía. Pues nada te pertenecía. Pero el Señor estaba a cargo de él, como está a cargo de nosotros también, igual. Y él sabe que necesitamos ser alimentados. Pero vemos en este caso de Isaac y decimos, qué tremendo, el Señor es el que provee el alimento que nos está dando. Pero quiero yo realmente que la visión de Dios no se vaya de mí, o sea, que yo siga siguiendo esa visión de que Él nos alimente. Y estoy hablando ahora en lo espiritual, ¿sí? Porque Jesús le dijo a la samaritana, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Pues, no se podía entender mucho la dialéctica del Señor en aquel tiempo, porque espiritualmente, hablaba espiritualmente, ahora nosotros lo podemos entender, pero ellos no entendían, de momento no entendían. Pero bueno, vamos a seguir viendo las escaseces de alimentos. En el pueblo de Dios muchas veces hubo escasez de alimentos, sabemos la historia, ¿verdad? Hubo una escasez muy grande de alimentos en los tiempos cuando ya pues Jacob había tenido sus 12 hijos, aquel hijo José lo habían vendido como esclavo, y toda esa tragedia que cayó sobre aquella familia por la envidia, por el odio, por el qué sé yo cuántas cosas, resentimiento, le tenía mucho rencor a José porque veía que su papá siempre lo procuraba porque era el hijo de su amada Raquel, y le tenían cosas, querían desaparecerlo del mapa, pero ellos no sabían que este iba a ser el que le iba a proveer el alimento cuando iba a haber escasez. Pero así pasa, así pasa. Y dice que cuando ellos llegaron a Egipto buscando el alimento, fue cuando se encontraron con su hermano. Siempre yo veo que el Señor motiva en todas estas cosas con nuestro estómago, con nuestra necesidad básica, porque el alimento nosotros es una necesidad básica, nadie puede vivir sin eso. ¿Saben qué? Me recuerdo una cosa, cuando una persona está para morir, no tiene hambre. Porque cuando mi suegro estaba, que no quería comer, lo llevamos al médico, al geriátrico, o sea, al médico de personas mayores, y dijo, no lo obliguen, ya ese cuerpo quiere morir. Y yo me quedé, Dios, ¿cómo es eso? Dice, no lo obliguen. Cuando la persona ya va a morir, lo primero que pierde es el apetito. ¿Ah, sí? Yo no sabía eso. Sí, se pierde el apetito, ya no quiere comer. Y así fue. No quería comer y no quería comer. Y mi suegra, ustedes saben cómo ella era que la comida, y sufría. Yo decía, no lo obligues, no quiere, no tiene ansias de comer. Y no comió más, solamente líquido, no quiere comer. Así es cuando el cuerpo ya se quiere morir. Ya no hay razón para eso. ¿Ve? Como cuando la persona está triste que no quiere comer, ¿verdad? Cuando la persona está pasando por una situación que no quiere comer, se provoca ahí una situación en la cual esa necesidad básica comienza a ser algo aparte de la necesidad que era siempre. Pero cuando nosotros tenemos un vacío en nosotros, y ese vacío lo llenamos y lo llenamos y lo llenamos, pero sigue vacío, es porque ese vacío tiene que ser lleno de Él, tiene que ser lleno del Señor. O sea que en esto sí nosotros tenemos que ver cuál es el alimento adecuado que nosotros tenemos que comer para llenar ese vacío. Y esto les pasó a los hermanos de José. Los hermanos de José comenzaron a ver que no llovía, 7 años sin llover. Si aquí un año que llueve poco, y mira cuántos líos hay. Ahora imagínense en un lugar que es desértico, que no llueve, y de buenas a primeras se mete 7 años y no llueve. No, al segundo año ya los animales se están muriendo. Ya no hay forma de cómo vivir, porque nadie puede vivir sin agua. Y ellos, a través, empujados por la necesidad de comer, llegan a Egipto, y el Señor permitió que esto pasara para que se encontraran allí con el proveedor. ¿Cuánta gente ha venido al Señor por una necesidad? Si tú te pones a enumerar, mucha gente, ¿verdad? Uno por esto, otro porque descubrió un vacío, otro porque tuvo un problema, otro porque está enfermo. Mucha gente viene por una necesidad, por un vacío.
pero todos venimos por una necesidad. Y ellos se movieron por esa necesidad. Y lo más bonito en esto, que todo el proceso que ellos pasaron, que vuelve y va y vuelve allá y traen a Benjamín, y cuando llevan ahí donde está Benjamín, José le hace una cena, le hace una tremenda cena y le da a su hermano Benjamín 5 porciones más de comida, que eso era algo porque era el más pequeño, le dio más a él, pero le da una cena. Entonces, en medio de todas esas cosas, ya él había decidido en su corazón darse a conocer a sus hermanos. Pero hace una cena primero. Y decimos, qué casualidad, porque Jesús también. Lo último que hizo Jesús fue hacer una Pascua con sus discípulos. Y decía, cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros. Cuánto he anhelado comer esta Pascua. Porque era la Pascua lo que el Dios hombre iba a dejar de ser el Dios hombre para ser un cordero. Él iba a ser la Pascua. ¿Te imaginas? La celebración iba a ser él. Y ellos no entendían lo que le estaba diciendo. Ellos estaban pasando. Y vemos aquí a José, que es un tipo Cristo, que José está llorando, ve a su hermano y se mete en una habitación y empieza a llorar ahí, pues ve a su hermano y se le mueven todas las entrañas porque no lo ha visto por años. Y sale afuera y se lava el rostro y sale, pero no se puede dar a conocer hasta darle la enseñanza. Sabemos la historia de José, la hemos leído muchas veces, que al final de cuentas él se da a conocer y le dice, no se sientan con miedo conmigo, yo no estoy resentido, cuando se da a conocer a sus hermanos. Yo no estoy sentido. Yo no sé cuántos de nosotros hubiéramos estado sentidos si nos hubieran vendido de esclavo. Porque si nos hubieran vendido para ser el segundo de Faraón, eso está bueno. Pero que nos hayan vendido para ser esclavos, y de esclavo pasar a una cárcel, y de la cárcel, y todas las veces que tuvo José pasando de vestidura, tuvo 7 vestiduras. Fue vestido 7 veces de diferentes vestiduras, hasta por último el segundo señor de Egipto, para darse a conocer a sus hermanos. Y le dijo, no se sientan mal, no, mira, Dios permitió y fue delante de vosotros para que hoy ustedes tuvieran comida, para que hoy ustedes tengan comida. Y ellos le agarraron miedo, dijeron, este va a vengarse, este hombre está en una posición alta, nos va a mandar a todos a la prisión y nos vamos a morir ahí. Lo menos que puede hacer es eso, merecemos la muerte todos por lo que hicimos. Y él le dice, no se sientan mal, Dios permitió esto. Mostró el espíritu de Cristo, de amor, porque una de las cosas que más nos cuesta a nosotros sanarnos es el resentimiento, ¿verdad? Arrastramos resentimiento por cualquier cosa, cualquier ofensa, cualquier situación, cualquier desaire, cualquier traición. Guardamos ofensa. Yo conozco personas que llevan años y años y años y años con una ofensa y se muere con la ofensa. Y tú dices, pero ¿cómo puede? Cuando este hombre pasó por todo esto que pasó, le dice, no se pongan tristes ni se sientan mal. Eso lo encontramos en Génesis 45:6. Yo en la versión de esa de aramea. No se pongan tristes ni se sientan mal por haberme vendido aquí, puesto que Dios me ha enviado por delante de ustedes para proveerles alimento. ¿No parece que es algo muy parecido a lo que hizo Jesús? Él fue enviado delante de nosotros para que hoy Él nos pueda proveer alimento. Y quizás ni nos dábamos cuenta de eso. Pero José sí sabía lo que estaba pasando, ¿sí? Es necesario, por eso el Señor decía, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Es necesario que vengan a mí, crean en mí. Eso es lo que quiere decir comer y tomar. Ir a Él y creer en Él. Lo que pasa es que lo vemos en esa forma. Bueno, todas estas cosas que nosotros hemos leído que tienen que ver con los alimentos, no se queda atrás Moisés. Moisés no se queda atrás, porque después de haber una tremenda lucha para poder sacar un pueblo de posiblemente 1 millón o 2 millones de gente en medio de Egipto, que era la fuerza bruta,
de todo lo que es la nación, porque eran los que trabajaban y les hacían los ladrillos. Eran estos los esclavos que hacían los ladrillos. Y tenían que buscar la paja y prepararla con aquel barro. Y ellos tenían que hacerlo. Y de buenas a primeras viene una contienda muy fuerte entre Moisés y Faraón. Deja salir mi pueblo, deja salir mi pueblo. Sabemos la historia. Dios manda 10 plagas. Y la última fue la más fatal. Porque la última ya fue de sangre. Todo primogénito se tenía que morir en Egipto. Todo primogénito. Todo Egipto estaba en luto. Era toda una nación en luto porque todo el mundo tenía algún primogénito. Y todos murieron. Y cuando estaba todo Egipto llorando en su casa por la muerte de un hijo, de un padre, de cualquier hijo primogénito, el pueblo de Dios estaba en tremenda comelata, comiendo. Entonces le dijo Moisés: en lo que va a pasar es necesario hacer una buena comida y cada uno busque un cordero. Cuando derrame la sangre, con un hisopo embarren, adornen su puerta con la sangre, para que cuando pase el ángel de la muerte no entre en esa casa donde vea la sangre. O sea que ellos adornaron su casa. Yo digo, y los egipcios dirían: y esta gente está loca, miren lo que están haciendo, poniendo sangre en la puerta de la casa. ¿Qué es eso? Y ellos ahí estaban todos muy atareados preparando el cordero, porque tenían que comer el cordero esa noche de la Pascua, y tenían que preparar todo para poder salir bien comido, porque ellos se iban a ir al desierto. Entonces, cuando terminan de hacer todo aquello, empiezan a preparar sus panes sin levadura, empiezan a preparar su cordero con las hierbas amargas. Hicieron tremenda comida, dijo, y los que no tienen familiares, entonces inviten al vecino que no tenga y repártanlo, porque no puede sobrar nada, se lo tienen que comer todo. Y yo digo, ¿cómo sería la situación de ellos comiendo, oyendo los gritos de los egipcios? Cuando hay luto, hay luto. Ellos vivieron 430 años en Egipto. Ellos conocían a los egipcios. Conocían a aquel y aquel. Ay, de la casa de aquel murió fulano, sí, y aquel murió también, y aquel murió también. Ellos vivían en la tierra de Gosén, por supuesto. Ellos estaban en una zona de Egipto donde no estaban mezclados con los egipcios. Pero allí estaba el ángel y pasó por frente de la casa de ellos, porque iba a recorrer todo Egipto y no iba a dejar a nadie, porque era necesario que Dios abriera esa puerta y salieran ellos. Y no iba a ser de esa forma. Y ellos comieron esa Pascua que representaba comer al cordero y con la misma salir, porque de ahí salieron. Y aquellos que estaban en luto, bueno, pues estaban tan enfrascados en su tristeza, en su agonía, porque se le había muerto a un familiar tan cercano, que no tenían ánimo de nada. Y el pueblo salió, pero el pueblo salió lleno. Y así como el Señor nos está llevando a nosotros hoy, en este día. Las escrituras se están abriendo y nosotros estamos comiendo. Si no se abren las escrituras, no vamos a comer, porque no vamos a entender y vamos a ver solamente escritura, como le pasó a Cleofas y al otro discípulo, exactamente igual. Pero bueno, no nos vamos a detener todavía en Moisés, todavía hay más. Vamos a ir ahora al hijo que tuvo Jonatán, al hijo lisiado. No nació lisiado, Mefibosé no nació lisiado. Cuando vino todo ese problema que vino en el reino, la criada agarró al niño, salió corriendo y se le cayó y quedó lisiado de las piernas. Entonces, un cojo en el pueblo de Israel era peor que un handicap. Aunque hubiera sido rico, pues era hijo de la descendencia de Saúl. Pero ustedes recuerdan que Saúl no dejó ninguna descendencia, todas fueron matadas. Todos los hijos de Saúl fueron matados, toda la descendencia. Aún la hija Mical adoptó 5 hijos y 5 hijos fueron ahorcados. ¿Por qué? Porque no podía quedarle descendencia a ese hombre, porque ese hombre fue malo. No tenía un corazón como el corazón de Dios, como lo tuvo David. Pero le quedó un hijo, pero como era lisiado,
vivía en las afueras, en otra zona, no vivía en lo que era en Jerusalén. Y ahí él se desarrolló, tenía siervos, no era pobre, estaba bien, Mefiboset, pero vivía atemorizado, con miedo, sabiendo que solamente había quedado él de la descendencia de Saúl, y posiblemente estaba sentenciado a muerte, porque ya se había dado la sentencia que no iba a quedar descendencia a Saúl. Entonces vivía marginado. Póngase en el lugar de este, ¿cómo se llama? Mefiboset. Se sentía marginado, atemorizado. Pero David, como tenía un corazón, como el corazón de Dios, él se acordó de su amigo Jonatán y dijo: yo tengo que darle a Jonatán, pues yo le dije a Jonatán que sería fiel a él, y ¿le quedará algún descendiente a Jonatán? Entonces llamó un siervo y buscó a uno allí y le dijo: sí, hay un hijo de él por allá, pero es lisiado. David había dado la sentencia, había dado esta palabra. Cuando él tomó la fortaleza de Sión, dijo: ni cojo ni ciego subirán a mi fortaleza. Ahí está escrito: ni ciego ni cojo subirá a mi fortaleza. Hablando del sentido espiritual, nosotros ahora podemos decir: bueno, si tú eres un cojo espiritual, no entras al reino. tienes que levantarte y decir: pues Señor, tú eres el que camina en mí, ¿no? Pero bueno, en lo natural él no permitía nadie tullido, sin esa condición, que subiera a su casa. Eso fue la orden que dio. Así que cuando le dijo: ¿sabes qué? Sí, le queda un hijo, pero es lisiado. ¿Saben qué? Es lisiado. Dice que yo quiero darle algo, quiero tener esa satisfacción de la promesa que yo di a mi amigo Jonatán, de que yo me haría cargo de alguno de su descendencia, y yo quiero bendecirlo. Entonces mándamelo a buscar, búscalo, yo quiero hablar con él. Ahora pónganse ustedes en los zapatos de Mefiboset. Llegan ahí, ¿sí? Mefiboset, el rey David manda que tú vayas a verlo. ¡Ah! Digo: aquí, mira, aquí, yo creo que este es mi, déjame ver el testamento, porque yo creo que aquí ya, tenía miedo Mefiboset, tenía miedo. Yo necesito ver a ese hombre, tráemelo. Pues había que llevarlo, pues no podía caminar, por supuesto. ¿Cómo fue? No sé. Pero está en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 7. Vamos a leer un momentico aquí. Eso es interesante, hermano, porque vamos a ver. Segunda de Samuel, capítulo 9. En el verso 1 dice: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno? Porque todos los mataron. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: sí, tu siervo, soy tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey diciendo: bueno, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los 2 pies. Por si acaso él le puso el parche antes que... No, porque sí, porque él dijo: aquí no va a entrar ningún cojo. Aquí no va a entrar ningún cojo. Y buena experiencia, pero está lisiado de los 2 pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar era un lugar muy desierto, un lugar muy solo, muy apartado. No era fácil encontrar a Mefiboset. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Él dijo: he aquí tu siervo. Esa es la forma en cómo tú te rendías a alguien mayor que tú. Le dijo a David: no tengas temor, porque lo vio que estaba yo imagino que estaba temblando, pues yo hubiera temblado también, ¿no? Temblando. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán y tu padre,
y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Wow. Como un lisiado comer en la mesa de David, un handicap comer en la mesa del rey, con los hijos del rey. No, eso era, eso hermano, eso era más que una recompensa, era lo máximo. Y él inclinándose dijo: pero ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así se sentía, como un perro muerto. Para un judío un perro es un animal inmundo. Ahora muerto, más inmundo todavía. Era lo peor, lo peor. ¿Quién soy yo para que tú me mires a mí? Mire cómo estoy lisiado. Aparte, mi descendencia es horrible. No quedó nadie, solamente quedó yo de la casa de mi padre. No quedó nadie. Todo el mundo murió, todo el mundo fue matado, todo el mundo fue ejecutado. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, le dijo: todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Todo lo que fue de Saúl, que pase a Mefiboset. Toda su pertenencia. Saúl era rico, era rey. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Él no va a tener que comer en su casa, va a comer a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey diciendo: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Lo puso como un hijo. Hermano, qué tremendo. Eso es lo que hace el Señor. Por esto vemos nosotros que David tiene un corazón como el corazón de Dios, y refleja mucho en la tipología el carácter de Jesús. Siendo defectuoso, lo sienta en la mesa como un hijo. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Dice que todos allá vivían, pero él vivía en Jerusalén. Jerusalén representa la casa de Dios, el lugar de su presencia. Y yo siempre me supongo así, como cuando llegaban todos los hijos del rey a comer, entonces llegaba aquel, yo no sé cómo era lisiado, con muleta, yo no sé cómo venía, y se sentaba y era como un hijo más. Qué tremendo, ¿verdad? Qué promesa. Y eso es lo que realmente el Señor nos está diciendo a nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y estamos comiendo con el Rey, con el Creador, con Él. Es para que nosotros tomemos conciencia que así como se sintió este hombre, Mefiboset, sin privilegio, de decir: yo no tengo este privilegio, pero todos los días de su vida comió a la mesa del rey, hasta que murió, hasta que dejó de ser. Todo esto que nosotros estamos viendo, hermanos, realmente pues nos lleva a nosotros a disponernos a comer también a su mesa, porque el Señor nos ha invitado a comer a su mesa. El Señor, cuando le habló a los discípulos aquella vez, que fue un escándalo, que le dijo: es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Y eso los impactó. Y ese día muchos discípulos dejaron a Jesús, porque era muy fuerte esa palabra, era incomible esa palabra. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo nos está pidiendo que coma la carne? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Se confundieron tantos que entonces se fueron y lo dejaron. Que fue cuando entonces Jesús miró a Pedro, miró a los discípulos y dice: si ustedes también se quieren ir. Jesús nunca ha retenido a nadie. Dios no retiene a nadie, porque a Él hay que buscarle en amor. No hay doctrina que te retenga, ni por el miedo, ni doctrina de acusación, ni de doctrina en el cual te acusa, o que si tú no haces esto, Dios no es así. El Señor no es así. El Señor es amor. Y hasta le dijo a los discípulos: también vayan así. Pedro le dijo: no, Señor, solamente tú tienes palabra de vida.
no entendemos, porque de que no entendemos, no entendemos. Pero nosotros no te vamos a dejar. Aquí estamos. Tú ábrenos el entendimiento para poder entender y digerir eso. Es palabra muy fuerte, sí, pero enséñanos tú. Los discípulos le decían, enséñanos a orar. Señor, aumenta nuestra fe. Mira, vamos a ver cómo los discípulos actuaban. Y podemos nosotros también, si nos falta de todo eso, hacer igual. Aumentanos la fe, porque veían milagros extraordinarios. Señor, ábrenos, danos a entender esto. No sabemos cómo orar al Padre. ¿Cómo se ora ahora? Enséñanos a orar. Así oraréis. Nunca vemos al Señor diciendo, pero muchachos, qué tontos son, no saben orar. No, le dice, así oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Y le empieza a enseñar como un papá, como un verdadero Dios que nos ama con ese amor de Padre. Y esto ocurrió cuando vino esa situación en la cual los discípulos lo dejaron, porque no entendían. Y sabía el Señor que eso iba a ser lo más fuerte para este tiempo. Para este tiempo, cuando tú le hablas al sistema religioso que tienes que comer su carne, beber su sangre, dice, mucha responsabilidad, te dan la espalda. Pero ahí tú descubres que hay sistemas religiosos. Recuerden ustedes, yo les estaba hablando el viernes, que hay 3 tipos de creyentes. Hay creyentes de los atrios que tienen un crecimiento de un 30%. Creyentes de los atrios. Creyentes del lugar santo que tienen un crecimiento de un 60%. Porque sabemos que el tabernáculo consta de 3 recámaras, o sea, 3 lugares. Ahí vemos el tabernáculo ese y vemos que son 3 posiciones. Hay mucho pueblo de Dios en los atrios. Viven a la luz del día, porque ahí solamente cuando ya llegaba la noche, pues ahí había que preparar todo, dejar todo para el otro día. Y dejar el altar donde se ponían las víctimas siempre con fuego, pero no se funcionaba hasta el otro día, a la luz del día. Ellos ven solamente por sus ojos naturales. Eso es creyente de 30%. Hay muchos creyentes de 30%. Desgraciadamente, muchos sistemas religiosos es creyente de 30%. Es como decir el kindergarten, high school y universidad, vamos a poner las 3 posiciones, ¿no? El lugar santo, donde muchos creyentes pues ya empiezan a entender las escrituras, interceden, saben el valor de la oración, el valor de comer los panes de la proposición, pero se quedan ahí, es un creyente del 60%. Y tú puedes hablar con ellos y entiendes tipología y todo, pero no hay responsabilidad, no hay una entrega total, hay una entrega de un 60%. Pero el lugar santísimo es el lugar del 100%. Es el lugar de la madurez total, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para presentar la sangre e interceder por el pueblo. Y solamente él podía entrar a ese lugar privilegiado, donde solamente muy limpio y muy preparado, porque si no se moría. Si él no estaba preparado, su corazón no estaba dispuesto y estaba bien contaminado con otras cosas, él moría allí, en la presencia de Dios moría. Porque dice, muchos sumos sacerdotes murieron, pero Jesús murió, pero vino a ser precursor, vino para abrir ese velo. Murió, pero resucitó para abrir ese velo. Entonces, vamos a encontrar todo tipo de creyentes, pero para eso está el discernimiento, para eso nos damos cuenta. Que hay creyentes que están entendiendo lo que Dios está haciendo, hay creyentes que no saben lo que está pasando. Piensan que Dios es una posición religiosa para X razones o para X problemas que tú estés pasando, por si te mueres, por si esto, por si te enfermas, pero punto, no hay crecimiento espiritual. Pero el llamado de Dios es que crezcamos. ¿Acaso no es así cuando nacemos? Nunca, no nos quedamos bebés. Si no fuera más en tu mundo de bebé. No nos quedamos teenagers. No nos quedamos del 60%. Sino llegamos a un crecimiento de un 100% maduros. ¿No es verdad? Entonces ya somos adultos. Ya tenemos pensamientos adultos. Ya podemos hablar como adultos. ¿No es así en lo natural? Pues así en lo espiritual igual. Exactamente igual. Y es el proceso que ahora estamos viviendo. Y entonces ahora sabemos que tenemos que comer un alimento espiritual
Y tenemos que vivir lo que Dios dijo que teníamos que vivir, así como ellos vivieron lo que tuvieron que vivir. Dice en Apocalipsis: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. Fíjense que todavía sigue el proceso de comer. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, lo que no pudo comer Adán. Recuerda que el árbol de la vida, vinieron querubines, fueron puestos querubines con una espada encendida y nadie podía comer de ese árbol. Estaba sellado. Pero el que vence va a empezar a comer de ese árbol de la vida. Y vas a empezar a entender tantas cosas que antes no entendías, porque se abre completamente las escrituras. Entonces, estamos en medio de una mesa. Dice que el Señor prepara mesa delante de nuestros perseguidores. Él es el que prepara todas aquellas cosas de antemano. Entonces, estamos comiendo, necesitamos comer. Así como necesitamos comer en lo natural, necesitamos comer en lo espiritual. Porque si no, hermano, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. Necesitamos comer en lo espiritual. Dice: y el que venciere, le daré de comer el maná escondido. Eso está en Apocalipsis. ¿Qué cosa es el maná escondido? El maná era aquella piececita de maná que Moisés metió dentro del arca del pacto, adentro del arca donde nadie podía abrir, como una señal de que ahí el Señor había alimentado a su pueblo por 40 años en un desierto. Ah, caramba, pues el Señor dijo que él era el maná ese. Ustedes no recuerdan cuando el Señor dijo, Moisés mandó, Dios que mandó en el tiempo de Moisés el maná, aquel que vino del cielo, y comieron, ¿verdad? Pero se murieron. Pero yo tengo el verdadero maná. Yo soy ese maná, yo soy el pan de vida. ¿No recuerdan que él dijo que era el pan? Yo soy el pan de vida, y el que comiere de mí. Entonces él empieza a hablar en esos aspectos, hermano, para que nosotros pudiéramos abrir este entendimiento y darnos cuenta que tenemos necesidad de comerle. Es importante que nosotros lo comamos. En Lucas 22, vamos a terminar ya aquí. Lucas 22, versos 15 al 16. Cuando el Señor se sienta a la mesa y les dice, es necesario, vamos a tener una cena. Esta cena la he anhelado esta cena. Y preparó todo en el aposento aquel alto, todo fue preparado. Y dice, he anhelado profundamente comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les dijo que no comeré más de ellos hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Ustedes creen que va a ser dentro de 4.584 años? No, porque así como a veces el sistema religioso te dice que es un día, Dios va a poner en el cielo una mesa que llega de acá hasta allá, hasta las estrellas, porque imagínense cuántos creyentes han muerto, imagínense usted, pues de una mesa eterna. Pero el Señor está hablando, el reino está en medio de vosotros. ¿No dijo eso el Señor cuando le dijeron, ¿y el reino cuándo va a ser preparado? Y dijo, no sé, el reino está en medio de vosotros. Ellos estaban pensando un reino político, un reino establecido como aquí que vemos el gobierno, el presidente. Ellos estaban viendo eso. Y el Señor le dijo, está en medio de vosotros. Hace 2000 años el reino está en medio de nosotros. Y nosotros estamos pensando, ¿cuándo vendrá el reino? Ya está en medio de vosotros. Dice, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mira, cuando nosotros comienza las escrituras a abrirse, hermano, estamos comiendo ya. ¿Sabes que estamos comiendo ya con él? Cuando las escrituras se abren, cuando a veces leemos un salmo 1000 veces, el salmo del pastor, ¿cuánto lo hemos leído? Ya lo sabemos de memoria. Mucha gente dice, yo no lo leo más, ya lo tengo hasta aburrido. Pero el día que el Señor te abra esa escritura de ese salmo 23, tú lo vas a leer y tú vas a empezar a comer eso. Y el Señor está comiendo contigo, porque Él está en ti. Lo que tú comes, Él come. Esa es la cena que el Señor nos ha dado, nos ha invitado en su reino en este tiempo. Entonces, es importante que podamos, Él te da a ti el pan de cada día. ¿Lo buscaste? ¿Lo buscaste? Yo digo, hay gente que corre más a ver el periódico antes que ver el pan nuestro de cada día. No es cierto, sí es verdad, ¿verdad? Pero el Señor dijo, así oraréis.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está hablando solamente del pan. Está hablando del pan que produce en nosotros una realidad de vida. Porque nosotros sabemos que lo que comemos va a la letrina, ¿no es cierto? Pero este pan produce en nosotros vida. Y por eso es importante comerlo. El maná no se buscaba así cuando, ay, déjame ver si hay maná. No, hermano, había que ir tempranísimo, porque a las 12 del día el maná se derretía y se acababa y se quedaban sin comer. Entonces ellos, el primer pensamiento que tenían allí en el desierto por la mañana, todos los días, menos el viernes tenían que recoger lo doble porque venía el Shabbat, que era al día siguiente, y ellos tenían que recoger doble. Y algunos por ahí dijeron, pues mira, vamos el lunes y recogemos doble, así no tenemos que ir el martes, lo mismo a la mañana. Se le llenaba de gusano. Ellos tenían que buscar el pan nuestro de cada día, la primera hora de la mañana, correr a donde caía el maná y ahí llevar su vasija y llenarlo de maná y recogerlo, porque si no se quedaban sin comer. El que se quedaba para tarde no alcanzaba. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor con eso? Que tiene un pan para ti cada día. Pero a veces decimos, ay Señor, qué mal me siento, qué triste, que mira, no te oigo, no te veo. ¿Me buscas? Bueno, tú sabes, sí Señor, pero mira, es que tú no sabes la tragedia que estoy pasando, y yo. Como dice un hermano, todo el mundo juega yo-yo. Ustedes saben esos juegos de yo-yo. Todo el mundo es nada más que yo. ¿Pero qué? ¿Y él? No se trata de mí, se trata de él. Y nosotros pensamos que se trata de mí. No, se trata de él. Y se trata de que nosotros podamos crecer, porque él quiere que nosotros crezcamos. Pero yo tengo la responsabilidad de alimentarme. Como por la mañana, ¿verdad? Caemos directamente a la estufa. ¿Tú? Todo el mundo, aunque sea un cafecito, lo que sea, pero caemos de cabeza a la estufa, al refrigerador, donde sea, pero donde haya que comer. Porque sabemos que tenemos una necesidad básica. Y así como tenemos esa necesidad básica, tenemos esa necesidad básica espiritual. Hermano, es igual. Mira, no es así cuando tú estás triste, a veces ni puedes ni comer. Y dice, mira, maestro, he bajado 15 libras de lo disgustada que está. Yo he oído eso mucho. A mí me ha pasado que he estado triste y he bajado peso porque no tengo eso de comer. Yo sé que eso pasa. Nos pasa. Necesitamos una fuerza interna que nos levante, porque nos aplasta, ¿verdad? Entonces, espiritualmente tenemos que creer eso. Por eso, cuando Juan se ve allí en la isla de Patmos y se ve que se descubre un ángel, pero un ángel tan grande que tenía el pie en el mar y el otro en la tierra. Mira, es que qué tremendo ángel vio. Era gigante y tenía un librito en la mano. Y él dijo, ay, tengo este librito. Y ese librito que tiene que es chiquitico. No, es que el ángel era grande, el libro estaba tamaño, estaba comible para Juan, pero no podía. Y entonces el ángel le dijo, toma y come. Y dice, yo cogí el libro y me puse a comerlo. Y era dulce, pero cuando me llegó al estómago me amargó el vientre, me cayó como una piedra. Porque es la vida de Dios, que nosotros, para digerirla es fuerte, es un alimento muy fuerte. Dice, ahora ya estás capacitado para profetizar, para traer un mensaje a las naciones. Ahora sí estás preparado porque comiste el librito. Entonces nosotros estamos comiendo de este libro, estamos comiendo del librito. Si no lo comemos, hermano, no podemos dar una palabra de aliento a nadie, ni podemos dar una palabra de levantamiento a nadie, porque no hay fuerza. Mi fuerza está limitada, tu fuerza está limitada. Tú le puedes decir, ay, no te preocupes, te duele algo, no te preocupes, se te va a quitar. Mentira, si tú tuvieras el dolor, tú no estuvieras hablando así. Necesito otra palabra, otra cosa, otro aliento, otra fortaleza para poder vencer esto. Y dice, ahora estás listo para predicar a naciones, a lugares, porque has comido del librito. ¿No pasó eso también con Ezequiel? Vi un rollo volando y el Señor me dijo, come el rollo. Y lo comió y también le pasó lo mismo. Era dulce, pero cuando me llegó al estómago, me amargó el estómago. Ahora habla la casa de Israel.
Después que comes el libro, ahora ve y habla a la casa del rey. Porque el pueblo estaba de espalda a Dios y se necesitaba alguien con carácter de Dios para enfrentar la insensatez que había en el pueblo. Si yo soy un insensato, ¿cómo yo voy a quitar la insensatez a un pueblo? Si yo no voy realmente con el mensaje verdadero, vivo en nosotros, no podemos, hermano. ¿Acaso Jesús no pasó así cuando Él abrió aquella vez, estando en Capernaum? Él abrió el rollo y empezó a leer: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Cómo hablaría ese hombre? Que todos los ojos de todos estaban viendo la palabra de gracia que salía de Él. No era una simple lectura. Jesús no se paró y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque no, estaba hablando con una verdad. Ellos veían que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y todos lo miraban y se asombraban. ¿Qué palabra de gracia está saliendo de este hombre que había leído en la sinagoga 1000 veces? Jesús tenía la costumbre de ir ahí, pero esta vez ya fue ungido, ya pasó por el proceso del Jordán, ya venía en representación de Dios para traer el hombre natural, o sea, de carne, pero el hombre Dios. Y ya era diferente. Entonces hoy nosotros somos, aunque somos carne, en nosotros está Dios, hermano. Cuando vimos nosotros la vista esa que puso el hermano Giglio enseñando aquella proteína que está en el cuerpo, qué tremendo, que tiene una forma de cruz, y eso es lo que une todo el cuerpo, y tiene una forma de cruz. Dice, cuando él lo vio, se impactó, porque no podía imaginarse eso. Esa cruz está en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Dios permitió que eso se fuera así, hasta verlo con nuestros ojos, cosas que antes nunca se podía ver, porque no había suficiente microscopio para llegar a esas cosas tan pequeñas. Pero la ciencia, porque Dios la motivó, ha traído esto para que nosotros pues ya abramos los ojos y nos demos cuenta que es tremendo lo que nosotros tenemos dentro. Lo que tú llevas dentro es grande, hermano. Entonces lo que tú llevas adentro es grande. Cuídalo, presérvalo, aliméntalo, porque se puede, dice, que podemos nosotros entristecer el espíritu que está en nosotros. Y entristecerlo y ponerlo casi inhábil, ¿sí? Porque dice que muchos entristecieron el Espíritu de Dios en él, pero nosotros no podemos llegar a darnos ese lujo. Cuando Mefibosé le dijo a David: vas a venir a comer, él dijo: ay no, ¿cómo tú crees que yo voy a comer a tu mesa, yo que siendo lisiado? Él no dijo: pues ahí estoy, sepárame la silla que ahí estoy. Así tenemos esa disposición. No mires tu cojera, no mires tu deficiencia, no mires aún tu desgano, no mires aún esa cosa. Siéntate a la mesa de Él, comienza a comer y Él te va a ir nutriendo con todos tus defectos. Poco a poco va a ir quitándolos, hermano. El Señor no quiere que tú los quites así a la fuerza. Tú puedes evitar algunas cosas, puedes evitar otras cosas, pero hay cosas que solamente el Señor puede quitar de ti y de mí. Y eso lo sabemos, que Él es el que se hace fuerte. Pero yo necesito comer eso. Así como estamos comiendo bien para que el colesterol baje, así como estamos comiendo bien para que la presión baje, pues ahora yo tengo que comer para que está en mí crezca. ¿No es cierto? Pues yo estoy consciente de eso, hermano. Entonces las escrituras van a comenzar a abrirse y tú vas a decir: wow, qué tremendo, Señor, lo que me dices aquí en Isaías. Eso es cuando la escritura se abre. Señor, lo que tú me dices en Isaías me lo está diciendo a mí. Eso es un mensaje para mí. Ahí se te abrió la escritura. Pero si no la buscas, si no le dices: Señor, ábreme tu cielo, tu gran cielo. Dice que en Apocalipsis, y se descorrió el cielo y se vio el arca de su presencia a la vista de todos. Entonces deja que tus cielos se te abran, hermano. Necesitamos que esos cielos se nos abran ya de una vez, ya, y ya podamos nosotros ver cara a cara. Y no es ver el rostro de Jesús, de su barba, no, yo no estoy hablando de esa forma poética ni nada, sino ver su presencia en medio de nosotros, que eso es lo más importante.
lo que nos puede dar una llenura total. Yo quiero ser llena así. Y puede haber en medio de nosotros, alrededor de nosotros, qué situaciones no tenemos que pasar. ¿Cuántas veces no tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces no tenemos que pasar por alto? ¿Cuántas veces nos ofende y tenemos que decir, yo los perdono? ¿Y cuántas veces, hermano? Pero que todas esas pruebas tienen que venir, porque tenemos que aprender. Y si no aprendemos en las pruebas, pues ¿qué vamos a aprender? En las pruebas de los demás nunca vamos a aprender. Vamos a aprender en las nuestras propias. Entonces, en este tiempo nos ha tocado vivir esto y estar conscientes de lo que está pasando, porque ahora estamos conscientes de lo que hay dentro de nosotros y lo que hay fuera de nosotros también, para que nosotros, dice, no perdamos de vista la visión que Dios ha puesto en nosotros, no perdamos de vista el galardón que Él tiene sobre nosotros, que es su Hijo, es la vida que nos ha dado para proyectar la vida de Él en nosotros. La vida que está en lo más interno tuyo tiene que ser proyectada afuera también. Como dice el canto, déjame brillar, Señor, como las estrellas. Las estrellas tienen luz porque recibieron la luz y tienen luz propia. No necesitan que nadie las alumbre, tienen luz propia y pueden brillar y pueden ser de bendición para los demás porque han sabido recibir esa luz. Por eso dice, ya no se va a ver luz de luz, ya no se va a ver la luna. Pues la luna ya para qué, si nosotros somos ya lo que somos esas estrellas, como dice en la Escritura, porque estamos comiendo de Él. Y bueno, no sé cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a hacerlo. Hermano, ojalá que no se nos olvide esto, que no seamos olvidadizos y tengamos conciencia de la importancia que a donde Dios nos está llevando. Si hoy tú estás oyendo un mensaje así, es para que darnos a nosotros la responsabilidad de que sí se puede, sí podemos. Señor, abre esas escrituras, que cuando yo leo esto, que sí, como dice Pablo, es palabra muerta, y yo sé que palabra si no se abre está muerta, que esa palabra me impacta a mí y me dé fuerza para levantar, para que nosotros podamos ver que así como David fue inspirado en escribirlo, así nosotros somos inspirados a leerlo igual, en el mismo espíritu. Y cuando tú haces eso, estás comiendo al Cordero. Estás comiendo al Cordero. Vamos a ponernos en pie. David decía, tengo sed del Dios vivo. Tengo hambre de ti. ¿Verdad? Tengo sed de ti, Señor. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, tengo sed? Tengo sed de ti, tengo hambre de ti. A veces decimos, ay, tengo hambre de comerme tal cosa. A veces nos acordamos, ay, cuánto quisiera comer un buñuelo cubano. No lo puedo comer solo en Miami cuando voy, porque es de yuca. Es diferente a buñuelo. Pero hay un anhelo de comer una cosa que no he comido. Pero el Cordero lo tenemos siempre ahí. Yo no tengo que ir allá, no tengo que ir allá, no tengo que ir a otro pueblo, a otro país. No, podemos comerlo constantemente en cualquier momento. Solamente clama a Él, dice, y Él te oirá. Ya, mira qué facilito. Tú clama a Él, Señor, yo quiero comerte, yo quiero oírte, quiero verte, quiero experimentarte, Señor, quiero aprovechar en esta lo que es la presencia tuya, Padre, ya que aquel sumo sacerdote podía disfrutar de tu presencia, ahora todos podemos, Señor, disfrutar de esa presencia. Permite, Padre, que día a día, Señor, haya en nosotros un hambre, Señor, así como lo hay en lo natural, Señor, pero que sea en lo espiritual. Que haya un hambre, Señor, de buscarte a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo, Señor. Que te busquemos así como se buscó el maná, Señor. En la mañana ellos buscaban el maná y ellos se alimentaban. Ellos pudieron resistir 40 años comiendo el maná. ¿Cuánto más ahora? Como tú dices, que yo soy el pan, yo soy el maná que viene del cielo, que mi Padre os envía para que podáis comer. Y esa hambre será saciada. Porque aquellos comieron y murieron, pero el pan que yo les doy es un pan de vida eterna. Señor, que en nosotros haya ese anhelo y ese deseo de poder ser parte de este proyecto hermoso, Señor, que tú tienes con un pueblo, Padre, que anhela, Señor, que anhela a ti,
pero hoy somos responsables de buscarte a ti. Buscarte mientras tú puedes ser hallado, Señor. Y ese es el anhelo grande y fuerte que tenemos como pueblo tuyo, Señor. Padre, yo estoy bendiciendo aquí a mis hermanos, Padre. Tú dices que le pusiste hambre a todo el pueblo. Y lo dices, Señor, en una profecía. Yo quiero que esta profecía se abra en nuestros ojos. Cuando tú dices, Señor, que tú enviarías hambre y sed de justicia a la tierra. Hambre de tu palabra, hambre de lo que es real y verdadero. Que tú derramarías esa hambre sobre todo tu pueblo, sobre toda la tierra. Y yo anhelo esa hambre, Señor. Ese deseo, Señor, de poder conocerte a ti como tú quieres ser conocido. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Disipa toda tiniebla, Padre, que a veces nos rodea y nos roba, Señor, tiempo, nos roba atención, nos roba visión. Padre, nosotros queremos que esas tinieblas sean disipadas completamente para que tu luz sea la que brille en medio de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre. Ponemos toda nuestra vida en tus manos, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Todo aquel, Padre, que te busca, Señor, te encuentra, porque tú estás accesible para todo, Padre. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero llamar a Juan. Juan, ¿puedes tocar otra vez este canto? Un momentito. Hazme brillar, Señor. Quisiera cantar otra vez más, una vez más. Para los que no lo oyeron, que vinieron y como dice, hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar junto a tu luz. Vamos a cantarlo y poner nuestro corazón ahí. Y decirlo con todo nuestro corazón, hazme brillar como las estrellas.
Gloria al Señor, pueden sentarse.